En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante, que tiene que ver con el Quijote y con la felicidad, y con una serie de obsesiones muy propias y muy características de las sociedades en las que actualmente vivimos, que son sociedades tremendamente fracasadas desde un punto de vista emocional y que por esa razón buscan constantemente la felicidad en todas partes, hasta tal punto de que ven la felicidad como una auténtica visión, como un auténtico espejismo. Claro, aquí vamos a referirnos, insisto, al Quijote, y vamos a hablar del Quijote en los términos en los que lo hemos hecho en una obra que se titula Anatomía del Quijote, que es, digamos, desde el punto de vista interpretativo, la Biblia de la lectura del Quijote. Si cualquiera de ustedes tiene intención en leer el Quijote y hacerlo desde un criterio que suponga una lectura guiada, una interpretación actualizada de este libro de Cervantes, aquí lo tiene, en la Anatomía del Quijote. Pueden leer la obra y pueden seguir la interpretación de la lectura del Quijote de Cervantes sin prisas, sin agobios, a través de este libro, Anatomía del Quijote. Y en relación con esta Anatomía del Quijote hay un capítulo importante, hay una cuestión importante que tiene que ver con la felicidad en el Quijote. Y ya les advierto que la felicidad no está en el Quijote. En el Quijote está la inteligencia y la exigencia de inteligencia, pero la felicidad, tal como muchos de ustedes han accedido a ella, y han accedido a ella a través de la mediación de la cultura anglosajona, no está en el Quijote. La sociedad inglesa, la sociedad estadounidense, tiene un concepto de felicidad que ha inoculado en el mercado actual, que no tiene nada que ver con el concepto que desde siempre el ser humano identificó con la felicidad. Y ese es el concepto que está en el Quijote. Es decir, nosotros vivimos actualmente en una sociedad que no procesa solamente los alimentos de manera artificial, es decir, no solamente induce al consumo de alimentos procesados artificiosamente y perniciosamente para la salud humana, sino que induce también al consumo de productos intelectuales y emocionales tremendamente procesados, de forma que perturban y deterioran intensamente, a veces dramáticamente y mortalmente también, la salud humana. De tal modo que, ya les digo, la metáfora de la carne procesada que se induce a consumir una y otra vez en comida de pésima calidad, de malísima calidad, lo que comúnmente se llama comida basura, encuentra también su equivalente en una serie de contenidos que podríamos etiquetar en términos no tanto gastronómicos o de consumo alimenticio, cuanto sí de consumo intelectual o de consumo emocional. Y uno de ellos es la felicidad. La felicidad de la que habla el mundo anglosajón es una felicidad procesada artificialmente, más que para hacer feliz al ser humano, para hacerlo precisamente muy infeliz y muy amargo. Hubo un tiempo en el que, cuando había más libertad para ejercer el sentido del humor, es decir, cuando el sentido del humor gozaba de más libertad, circulaba un chiste muy malo, que tenía como protagonista a un personaje llamado Jaimito, que siempre veía lo mismo, se le mostrara lo que se le mostrara. Entonces a Jaimito se le mostraba un árbol y se le preguntaba: ¿qué ves aquí, Jaimito? Y Jaimito decía: una mujer desnuda. Y lo mismo ocurría cuando se le mostraba pues una botella de agua mineral o un sello de Franco. Siempre veía una mujer desnuda, que hay que tener mucha imaginación para ver ese tipo de cosas en una botella de agua mineral o en un sello de Franco. Lo del sello de Franco lo digo yo, no lo contaba el chiste, pero ustedes me comprenden, ustedes me entienden. Y hay muchas personas a las que les ocurre lo mismo que a Jaimito, no con la felicidad ni con el erotismo, ni tampoco con Franco, desde luego, no me refiero a eso, pero sí con la felicidad. Entonces, les pongan delante lo que les pongan, por ejemplo, un chupete, un perro chupando un chupo, o simplemente gente mordiendo candados, pellizcando escaparates o tratando de matar cerditos a besos, siempre ven la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínense ustedes que para conseguir la felicidad hubiera que matar cerditos a besos, o pellizcar escaparates, o chupar candados, por decir chorradas. Pues bien, hay mucha gente que vive en la chorrada permanente buscando la felicidad, pero no lo sabe. Y no lo sabe porque la inducción hacia la felicidad procesada, que en definitiva es eso, es un procesamiento emocional tan deteriorado y tan absurdo, que hace buscar la felicidad pues simplemente dentro de una piedra, pues no lo sé, en el interior de un ladrillo, o simplemente debajo de la pata de un can, ¿no? Por ejemplo. Es decir, hay muchas formas de buscar la felicidad, pero eso son obsesiones. Vivimos en una sociedad tremendamente obsesionada, totalmente
obsesionada por la búsqueda patológica de un concepto de felicidad que es un auténtico fantasma, que es una construcción de la cultura anglosajona simplemente como el espejismo de la zanahoria que se pone delante del burro para que camine el burro, ni más ni menos. Y digo todo esto porque periódicamente, cada poco, cada cierto tiempo, aparece en Internet. Internet es el paraíso del embuste, es el paraíso de los espejismos, es el paraíso del narcisismo, de las ilusiones y de las mentiras. También es el repositorio de muchas formas de conocimiento, pero si no se tiene una capacidad especialmente desarrollada, se confunde por completo el conocimiento útil con las emociones malignamente procesadas o pervertidamente procesadas. Entonces, ¿qué ocurre en Internet? Que cada poco aparecen pasajes que se ponen en boca de Cervantes o de Don Quijote, como si fueran ciertos, como si fueran verdaderos. Y claro, en esos terrenos se busca una especie de autoridad totalmente falsa. Como dice Cervantes, como dice Don Quijote, y Cervantes jamás dijo eso y Don Quijote jamás dijo tal cosa. Pero como no hay una educación literaria lo suficientemente poderosa como para avergonzar a quien pone en circulación ese tipo de declaraciones, se consideran legítimas. E incluso no falta en redes sociales de dimensión profesional, no hablo de TikTok, de Facebook, que siempre se identifican como formas de comunicación basura, ¿no? En definitiva, formas de comunicación basura, es decir, de una comunicación procesada en términos absolutamente degenerados, de tercer mundo semántico, pero todo el mundo está en esas redes. Los universitarios, incluso los catedráticos de la universidad, también están en esas redes con seudónimos, con nombres falsos, que disimulan en definitiva su identidad para tomarse unas libertades que a cara descubierta no se tomarían nunca. Pero esto forma parte de la vida, quiero decir, el anonimato es una de las formas de ejercer la libertad, indudablemente, sobre todo la libertad del que no tiene valor para ofrecerla de otro modo, es decir, la anonimia lo que refleja básicamente es la libertad del prudente y también la libertad del cobarde, pero es que la prudencia y la cobardía con frecuencia viajan juntas también. ¿A dónde viajan juntas? Pues probablemente a ninguna parte, porque para demostrar una cobardía lo mejor a veces es estar callado, porque al final todo el mundo sabe quién eres, más tarde o más temprano. Pero la cuestión es que este tipo de redes que se jactan de ser más profesionales, ponen en circulación igualmente falacias de tamaño descomunal. Y se supone que nadie da importancia a este tipo de cosas. Evidentemente no tienen importancia, porque lo que se publica en redes sociales tiene una vigencia prácticamente de minutos o de horas, como mucho de días, nada más. Pero recientemente vuelve a aflorar de nuevo un texto en Internet que se atribuye en redes sociales de gente muy cualificada, nada menos que a Cervantes, su autoría. Y leo el texto dice así, fíjense ustedes qué soberana memez, pero claro, si alguien no tiene formación universitaria y es enormemente ingenuo, se lo cree. El texto dice, atribuido a Cervantes y puesto en boca de Don Quijote en el Quijote de Cervantes. Se pone en boca de Don Quijote según la falacia que circula periódicamente, porque aparece como el Guadiana cada poco por Internet. El ser humano se esclaviza por el lujo y las vanidades. Dice el falsario que promueve esto, que lo dice Don Quijote. Don Quijote. El ser humano se esclaviza por el lujo y las vanidades, persiguiendo riquezas, como si en ellas encontrara la dicha. Mas no advierte que, cuanto más tiene, más teme perderlo, y en esa angustia se le escapa la verdadera felicidad. Aquí vamos. Este texto no está en el Quijote, eso ya se lo advierto. Porque la dicha no está en el oro ni en la opulencia, sino en la brisa que acaricia el rostro. Bueno, y esto ya menos todavía, porque si ustedes encuentran en el Quijote una frase equivalente a la brisa que acaricia el rostro, en la risa sincera de un amigo, en el pan compartido con gratitud, necio es aquel que busca en lo externo lo que solo en el alma puede hallar. La vida sencilla es el mayor tesoro, y quien la comprende es el más afortunado de los hombres. Bien, aparte de la enorme chorrada que contiene el propio texto, porque en definitiva no es más que una declaración de deficiencia emocional que busca ser compartida con otros para hacer amigos durante un rato. En primer lugar, la vida sencilla es el mayor tesoro. ¿Y qué es la vida sencilla? La vida sencilla para el rico es vivir en una mansión, en una sencilla mansión, porque del mismo modo que hay casas sencillas, para Diógenes, el que vive en un tonel, la vida sencilla es el tonel. Bien, pero ya les digo, hagan ustedes elogio de la vida sencilla como Diógenes, el del tonel,
que ya se encargará el Ministerio de la Vivienda de dotarles a todos ustedes de una vida sencilla a la altura del tonel de Diógenes, eso no hay ningún problema. Es decir, si ustedes quieren ahorrar problemas de vivienda, dedíquense a hacer elogios de la vida sencilla del tonel de Diógenes, que ya verán cómo el Ministerio de la Vivienda les mete a todos a ustedes en un tonel. Y entonces, claro, les dirá el Ministerio de la Vivienda, les dirá, la vida sencilla es el mayor tesoro. Imagínense que este sea el lema del Ministerio de la Vivienda, la vida sencilla es el mayor tesoro, y el logotipo un tonel, con la foto de cada uno de ustedes dentro del tonel. Y les dirá, bueno, pero esto viene avalado por la filosofía de los cínicos, esto viene avalado por Diógenes el cínico, y quien la comprende es el más afortunado de los hombres. Si usted no la comprende, usted es un hombre desdichado, porque la felicidad está en la miseria, es lo que viene a relatar este tipo de mensajes. Claro, es una cosa muy curiosa, esto parece que está extraído del libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, ¿no? Es decir, necio es aquel que busca en lo externo lo que solo en el alma puede hallar. Bien, pero para hallar en el alma algo, primero habría que hallar el alma. Es como el que dice que la supraconciencia existe. A mí me gustaría que me mostraran una foto de la supraconciencia, porque yo en este punto soy como Tomás, quiero decir como Santo Tomás, como Santo Tomás, que necesita no solo ver para creer, sino probarlo científicamente. Entonces, claro, cuando ustedes me enseñen una foto de la supraconciencia, pues hablamos con ella, y cuando alguien pueda invitar al programa de televisión de turno a la supraconciencia para que tome asiento allí y responda a las preguntas que le hagamos, pues entonces diremos, bueno, la supraconciencia existe, pero entre tanto que existe, ¿no? Es decir, no me vengan a tomar el pelo, vayan, no sé, a hacer programas de humor, ¿no? Pero entonces, claro, la mejor de las vidas posibles es la vida sencilla, por ejemplo, en un tonel, ¿no? Y si usted no lo comprende, usted es un infeliz, y además es un necio, es decir, te llama necio y te llama infeliz si no sabes valorar la riqueza que supone vivir en un tonel como Diógenes, por ejemplo. Claro, es una cosa muy curiosa. Y el pan compartido con gratitud. Y el agua también, y nada más, ya pan y agua, y con eso, oye, la vida más sencilla que hay en el mundo. Entonces, claro, este tipo de historias, puestas además en boca de Don Quijote, que además no hace precisamente de la morigeración alimenticia una virtud, porque él no se priva de comer cuando tiene hambre, él simplemente es una persona que prácticamente no come nada. Es decir, no es como Sancho Panza, que necesita comer mucho más. Es decir, no hay ninguna virtud en la morigeración alimenticia de Don Quijote. Pero es que además Don Quijote no dice nada de esto. Don Quijote no tiene absolutamente nada que ver con esto. Miren, cuando escribe Cervantes, en el siglo de oro español, finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, Cervantes nace en 1547, muere el 22 de abril de 1616, el término felicidad no tiene el sentido que actualmente le atribuye la cultura anglosajona, el concepto mercantilista del mundo anglosajón, del mundo estadounidense. La felicidad, cuando escribe Cervantes, tiene el sentido de buena ventura, de buena suerte, de buena fortuna, y tiene sobre todo el sentido de la buena fortuna que se ha comprobado, que se ha certificado, que se ha demostrado después de haber hecho algo con un buen desenlace, con un buen resultado. Sería más bien lo que hoy día los anglosajones llaman éxito. Cuando ustedes hacen alguna operación con Internet y le dice, su operación se ha completado con éxito, o se ha realizado exitosamente, ¿no? Con esa terminología tan cursi de las traducciones automáticamente mal hechas. Ese es el sentido que tenía la felicidad para los clásicos del siglo XVI y del siglo XVII, es decir, realizar algo de manera satisfactoria, de manera benigna, de manera positiva, de manera convincente, de manera que da lugar a un buen resultado sin hacer daño, sino más bien lo contrario, benignamente. De hecho, la felicidad era algo que solo se constataba al final de un proceso, de un largo proceso que resultaba trabajoso. Por ejemplo, es feliz sacar una oposición, es feliz ganar una carrera o concluir una carrera con un resultado de éxito, es decir, es un desenlace feliz. ¿Por qué? Pues porque se ha llegado al final, después de haber superado una serie de pruebas y de obstáculos, y de hecho la literatura con frecuencia
sobre todo la literatura anterior al siglo XVIII, excepto la tragedia, siempre termina con un final feliz, al contrario de lo que sucede con posterioridad al siglo XVIII, donde los finales felices ya no se dan tanto en la literatura y sobre todo resultan monopolizados prácticamente por el cine a lo largo del siglo XX. Pero la literatura, antes del siglo XVIII, siempre desembocaba en un final feliz, y ahí terminaba la narración, porque cuando se alcanzaba la felicidad no había nada atractivo que contar, no había nada relevante que contar. De hecho, la literatura siempre estaba al servicio de un relato esforzado, de un relato heroico, de un relato épico, de un relato cuyos protagonistas estaban obligados a superar una serie de obstáculos. Piénsese, por ejemplo, en lo que era la novela bizantina, lo que es el Persiles de Cervantes, lo que son muchos de los episodios que aparecen en el Quijote, como la historia del cautivo. Insisto, los tienen aquí expuestos en la anatomía del Quijote. Aquí tienen explicadas las razones en las que se fundamenta cada uno de estos hechos literarios, y cómo la felicidad es el resultado de haber superado todas estas pruebas. Es decir, imaginemos que uno tiene que estar dedicando horas y horas al estudio de una sonata de Beethoven. Es decir, cuando consigue aprender esa sonata de Beethoven y consigue interpretarla ante un público exigente y ambicioso, con buenos resultados y con calidad musical, se puede decir que ha alcanzado un resultado feliz en la interpretación, un resultado satisfactorio, un resultado de calidad. Es decir, cuando Persiles y Sigismunda llegan a Roma y finalmente consiguen superar todas las pruebas y las dificultades de la vida y consiguen casarse, superando los impedimentos que las circunstancias de su vida les exigían para casarse, entonces llega la felicidad y la narración termina, no hay nada nuevo que contar, porque la felicidad no es narrable, no se puede contar la felicidad, en definitiva. Es una experiencia incluso inenarrable, es como la mística, la culminación del placer no se puede contar, solo se puede vivir, evidentemente. Borges pasaba sus noches con Virgilio, no sé lo que haría con Virgilio, aparte de leerlo, pero bueno, eso lo sabría él. El caso es que la felicidad no se cuenta, la felicidad se busca, se narra el camino hacia la felicidad, pero no se narra la felicidad misma en la literatura. Pues bien, este era el sentido que tenía la felicidad, y desde un punto de vista religioso, se hablaba de la felicidad como el premio, la recompensa por haber llevado una vida que a través de la virtud o de lo virtuoso conducía a un desenlace feliz, porque de alguna manera se hacían los méritos para alcanzar esa felicidad, para alcanzar el resultado satisfactorio a ese esfuerzo. Es como el que saca la oposición después de llevar mucho tiempo estudiando para superar esa oposición. El resultado es feliz. Es decir, tuvo un desenlace feliz los años de preparación de la oposición. Es como el que busca la santidad, tuvo el resultado feliz. Digamos que la felicidad es el premio, desde el punto de vista incluso de la gracia teológica, es el premio, es el congraciarse con algo, es el agraciado por haber superado una serie de obstáculos, de dificultades, de problemas a lo largo del camino que hacen que el resultado final sea alcanzar las gracias, alcanzar la felicidad, tanto en un sentido religioso como en un sentido secular. Pero esto de que el dinero no hace la felicidad porque la compra ya hecha, esto es ya subordinar la felicidad a una especie de obsesión que tiene que ver con la autosatisfacción personal, desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista de que yo me voy a comer una hamburguesa porque eso me hace feliz. Ah, bueno, como si mastica usted ortigas, macho. Eso ya es una cuestión de cada cual. O sea, hay gente que es feliz viviendo en un tonel porque elogia la vida sencilla. Pero para el rico la vida sencilla es vivir en una mansión sencilla de 1000 metros cúbicos, por ejemplo, ¿no? Eso es la sencillez que tienen algunas personas. Es decir, para un monarca, para un rey, para un mandatario, para un ricachón, la vida sencilla es una sencilla mansión de 1 kilómetro cúbico, de 2 o de 3 kilómetros cúbicos. Eso ya lo que cualquiera estime por una vida sencilla, en definitiva. A mí me gustaría saber si desde el punto de vista de la teología cristiana, en el cielo se tiene una vida sencilla, o no, porque claro, a lo mejor se tiene una vida sencilla, pero no se acaba de explicar exactamente en qué consiste la sencillez del placer eterno mediante la contemplación de la causa primera. Eso no lo sabemos muy bien, y cuando se explica algo así, resulta que Juan de la Cruz acude a la copulación humana entre un hombre y una mujer para expresar la intensidad del placer que supone el encuentro con Dios.
Bueno, pues entonces el encuentro con Dios no resulta sorprendente que Calisto diga que Melibeo es, ¿no? Porque, en definitiva, para él, Dios es su Melibea. Bueno, entonces nos habremos ahorrado casi un siglo de literatura para llegar al mismo asunto. O sea, ¿cómo será la cosa teológica que para expresar el amor con la divinidad cristiana es necesario acudir a la metáfora copulativa entre un hombre y una mujer? Porque no hay nada que lo exprese mejor. Con lo cual, si tenemos el hombre y la mujer, ¿para qué queremos a Dios y a la Iglesia? Podrían decir los que piensan en términos seculares. Pues allá ellos. El caso es que, a partir de ese texto, ya digo, el sentido que se le da en la literatura clásica y en el Quijote de Cervantes al término felicidad es el sentido de ventura, buena ventura o bienaventuranza. Es decir, bienaventurado será aquel el que después de haber superado por su virtud, por méritos propios, una serie de obstáculos, alcanza la buena ventura, alcanza la felicidad, alcanza el éxito emocional o el éxito intelectual, que no es lo mismo, como no es lo mismo la libertad intelectual que la libertad emocional. Y esto es un dato muy importante, porque cuando hablamos de libertad, como cuando hablamos de felicidad, podemos hablar de la felicidad física o de la libertad física. Por ejemplo, tener libertad física es tener libertad de movimiento, no solo corporalmente, disponer de piernas y brazos sanos, sino también disponer de una libertad geográfica para desplazarse, para salir de casa o para salir de la ciudad. Pero hay también una libertad emocional o una felicidad emocional, es decir, poder sentirse cómodo, poder sentirse psicológicamente en una circunstancia cómoda, agradable, rodeado de personas que transmiten empatía, simpatía, y no disponer, digamos, de una libertad psicológicamente negativa, en el sentido de que uno tiene que estar rodeado laboralmente, o familiarmente, o socialmente, o vecinalmente, o urbanitamente, o ruralmente, de personas o de entidades que atenten psicológicamente contra su bienestar o su malestar emocional. Es decir, que del mismo modo que hablamos de una libertad física para desplazarse geográficamente, hablamos también de una libertad psicológica, es decir, y de una felicidad psicológica. Es decir, yo puedo sentirme extraterrestre, pero a lo mejor hay leyes que me impiden sentirme extraterrestre. Imagínense ustedes que el Boletín Oficial del Estado dijera: a partir de mañana está prohibido sentirse extraterrestre. Oiga, mire, déjeme usted sentirme lo que yo quiera, sentirme, en definitiva, como si me siento libre, ¿no? Pero es que al margen de esto hay una libertad intelectual. Es decir, usted puede sentirse extraterrestre, pero no lo es, porque ontológicamente no sabemos cómo son los extraterrestres hasta que no se manifieste alguno, ¿eh? Claro, no vale decir, es que yo he visto un extraterrestre. No, bueno, usted puede haber visto lo que quiera, usted puede haber visto, no sé, las faldas de la Virgen, si quiere, pero eso no significa que exista, no que las pueda proporcionar, ¿no? Usted puede haber visto la calvicie del rey de Francia, pero eso implicaría que en Francia hay un rey y, por lo tanto, negamos la mayor, ¿no? Entonces, claro, una cuestión es la libertad física, otra la libertad psicológica y otra la libertad intelectual. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el nazismo negaba la libertad física, negaba la libertad intelectual, pero se burlaba de la libertad psicológica, afirmando paródicamente: el trabajo os hará libres, el trabajo os hará libres. Eso es burlarse de la libertad física de un ser humano, burlarse de la libertad intelectual de un ser humano y escarnecer al ser humano parodiando su libertad psicológica. En una mazmorra tú te puedes creer libre. En parte la posmodernidad actúa con procedimientos semejantes, porque viene a decir: ustedes pueden sentirse libres viviendo en ciudades de 15 minutos, de tal manera que ustedes no necesitarán en absoluto salir geográficamente de la ciudad en la que viven, pero se sentirán libres en esos 15 minutos de ciudad de los que disponen. Este es un concepto muy protestante de la libertad, porque es una libertad psicológica, es la libertad psicológica de la que habla Lutero. Cuando nos hablan de que el protestantismo estimula la libertad de conciencia, no nos dicen que esa libertad de conciencia es una libertad psicológica, pero no una libertad intelectual. Usted tiene libertad para imaginarse extraterrestre, pero no tiene libertad para discutirle a Lutero intelectualmente los fundamentos de la fe del protestantismo. Entonces, claro, los límites de la libertad de conciencia del protestantismo son los límites de la libertad psicológica. Pero ¿dónde está la libertad intelectual? ¿Y dónde está la libertad física en una ciudad de 15 minutos? Entonces, claro, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, durante la pandemia se impone un confinamiento y la gente aplaude en las ventanas y dice: bueno, son felices aplaudiendo en su jaula.
cabe esta interpretación y mucha gente ha hecho esta interpretación. Unos estaban de acuerdo en aplaudir en la prisión, el domicilio se había convertido en una jaula, y otros no estaban de acuerdo con eso. Entonces hay un contraste de ideas. Aquí no vamos a estar a favor ni de una idea ni de la contraria, simplemente las interpretamos. De tal manera que, como digo, cabe una libertad psicológica donde se niega la libertad física, ciudades de 15 minutos o un confinamiento. Usted puede sentirse muy libre en su casa. Incluso había personas, muy humanistas ellas, que declaraban abiertamente que para ellas el confinamiento no había supuesto absolutamente nada, porque como llevaban una vida ascética, no decían mística, no hablaban de noches con Virgilio, pero venían a decir que vivían como Diógenes en su tonel muy felices. Pues yo los habría mantenido el resto de la vida en esas condiciones, porque si eran tan productivos escribiendo libros de humanidades, haciendo de su casa una prisión o viviendo como cartujos, yo no sé por qué, una vez que el confinamiento se levantó, decidieron salir de su casa y llevar una vida como el resto de los mortales. Pero en fin, hay gente que hace jactancia, que hace narcisismo del ascetismo, en definitiva. Pero no olviden esto, del mismo modo que hay una libertad física que se puede negar, siendo compatible con una libertad psicológica, que es la libertad del canario en una jaula, la libertad del presidiario en una celda, la libertad de un prisionero en un campo de concentración nazi, se puede negar también una libertad intelectual. Es decir, que cuando el mundo obliga al ser humano a disponer solamente de una libertad de conciencia, porque se le niega una libertad física de desplazamiento geográfico o se le niega una libertad intelectual de conocimiento científico, se sentirá libre como se puede sentir extraterrestre, pero es una criatura completamente inofensiva. ¿Inofensiva para quién? Para el poder. Poder que además dice hablar precisamente con frecuencia en nombre de Foucault. O sea, no deja de ser paradójico que se invoque el nombre de Foucault para legitimar una posmodernidad que niega al ser humano una libertad física y una libertad intelectual y solo estimula en él una libertad psicológica que es igual a nada, en definitiva. Lo mismo ocurre con la felicidad. La felicidad es un estímulo de las potencias psicológicas y una negación de las potencias físicas y de las posibilidades intelectuales. Cuanto menor es el nivel intelectual de una persona, más fuerza desarrolla emocionalmente en la búsqueda de una felicidad que no sabe realmente cómo encontrar. Y mediante la difusión falsificada de declaraciones a través de Internet, que es el medio más socorrido, donde se habla de la felicidad o de la libertad, en este caso de la felicidad, atribuyéndosela a Cervantes en términos en los que Cervantes jamás habló de ella y además resulta completamente incompatible interpretar la felicidad, aunque el propio Cervantes hubiera dicho tales palabras que no las dice, resultaría completamente incompatible hacer una interpretación, una hermenéutica del sentido de la felicidad tal como ese texto promueve. Por lo tanto, claro, el saber de literatura nos hace fuertes ante la difamación, ante la necedad y ante la ignorancia. Esto es algo absolutamente fundamental. Por eso digo que en tiempos de Cervantes la felicidad remitía a finales felices, de ahí que el cuento o la fábula terminara cuando los protagonistas alcanzan la felicidad y se decía que fueron felices y comieron perdices. Es decir, se ha terminado el proceso, se ha terminado la lucha, se ha terminado el agonismo, el agón, en definitiva es esto. Hoy es el cine el que monopoliza los finales felices y la literatura de alguna manera quien presenta finales antiheroicos, finales dramáticos. ¿Por qué? Pues porque la felicidad no se alcanza. La literatura es mucho más fiel a la interpretación de las exigencias humanas que la cinematografía, que está vendida al mercado. El cine es un estímulo de la felicidad emocional, pero no de la felicidad intelectual. Si se tratara de hacer feliz al ser humano intelectualmente, se le dotaría de una educación y se le dotaría además de los mecanismos imprescindibles para alcanzar la experiencia del desengaño, que es lo que permite superar el fracaso de la felicidad. Es decir, nuestra sociedad debería estar orientada a enseñar al ser humano a superar el fracaso de la felicidad, sobre todo el fracaso de la felicidad emocional, porque hay algo muy importante, que es la felicidad intelectual, que es la que puede alcanzar el sabio, el investigador, el que trata de conseguir una buena interpretación de una sonata de Beethoven al piano. Pero eso no es una felicidad meramente emocional, es una felicidad musical, es decir, es una felicidad de quien es capaz de superar una serie de exigencias musicales y de impedimentos desde el punto de vista físico en la interpretación y desde el punto de vista de la educación musical que hay que adquirir para alcanzar esos logros. Y entonces se puede decir que bienaventurado aquel que sabe tocar muy bien el piano y dar belleza a
una partitura compuesta por un genio de la música, por ejemplo. Pero claro, distinguen muy bien entre felicidad física, tener salud, no tener dolores corporales, felicidad emocional, es decir, estar rodeado o vivir en un contexto psicológicamente favorable, lo que los que se dedican a hablar de autoayuda dirían exento de toxicidad. Bien, pero después no se olviden de lo más importante, la felicidad intelectual, en el sentido de conseguir resolver problemas que hoy en muchos casos, gracias a la inteligencia artificial y al chat GPT, pues mucha gente hace por ti. Pero claro, renunciar a la actividad intelectual es renunciar a uno de los más importantes estímulos de la vida humana para resolver problemas que son los más desafiantes, los problemas de la inteligencia. Es que una cosa es ser feliz en el ámbito de lo sensible y otra cosa es ser feliz en el ámbito de lo inteligible. Y otra cosa, muy importante, es ser feliz en el ámbito de lo físico, es decir, poder valerse por sí mismo y tener salud, en una palabra, poder vivir sin dolor. Eso es algo, sin dolor físico, sin dolor físico. Pero fíjense que hay más cuestiones. Hay más cuestiones. En este libro, La anatomía del Quijote, en el que yo puedo darles una información mucho más detallada acerca de esta cuestión de la felicidad, porque hay citas más concretas y pasajes más explícitos, encontrarán respuestas más detalladas. Aquí en el vídeo solo se los puedo resumir de manera muy sumaria, pero este libro es una auténtica guía para leer el Quijote, capítulo a capítulo. Pueden leer un capítulo al día, pueden dedicar unos minutos al día a leer un capítulo del Quijote, y les aseguro que con el Quijote en la mano a ustedes no les chista ni San Pedro. Eso se lo aseguro yo. Es decir, el conocimiento de la literatura nos hace muy fuertes ante la realidad que nos rodea, y del mismo modo que la ignorancia de la literatura nos hace muy vulnerables al engaño, a la mentira, a la traición y a una serie de errores. Es decir, la formación literaria hace que el ser humano tenga unas competencias para abrirse camino en la vida que quien carece de esa formación literaria no tiene. Por esa razón es muy importante en un empresario tener una formación literaria que le dote, además del conocimiento categorial y específico que su actividad profesional le exige y le requiere, que le dote, digo, de una formación que tradicionalmente se llamó humanística, para saber poner a cada uno en su sitio y a cada cosa en su sitio. Esto es enormemente importante, porque hay muchos empresarios que de lo suyo saben mucho, pero les meten unos goles por otros terrenos que pueden llevarles al fracaso de sus actividades empresariales. Esto en el Imperio Romano se cuidaba muchísimo. Una persona culta era una persona completa. Era alguien que no solo era capaz de desempeñar su trabajo como es debido, conforme a las exigencias de su sector profesional, sino que era también alguien que tenía un perfecto dominio del lenguaje y de lo que las palabras significaban en cada uno de los contextos allí en los que esas palabras se utilizaban, incluyendo, por supuesto, la literatura y los pensamientos más filosóficos y más determinantes de cada una de las etapas del Imperio Romano, que el Imperio Romano no fue ninguna etapa uniforme, ni mucho menos. Entonces, claro, fíjense ustedes, ahora no les voy a hablar, en este vídeo no les voy a hablar porque no nos daría tiempo, eso lo haremos en vídeos sucesivos, de la felicidad en el Quijote y de cómo no está en el Quijote la felicidad de los ilustrados, la felicidad anglosajona. En el Quijote hay otra. Aquí me voy a limitar a tres ejemplos de la primera parte. En sucesivos vídeos les expondré más ejemplos, pero voy a ir recorriendo todo el Quijote para decirles a ustedes en qué lugar del Quijote se menciona la palabra felicidad. Eso lo voy a ir haciendo, miren, voy a dedicar vídeos al Quijote, a examinar en qué punto del Quijote se menciona la palabra felicidad, y se la voy a explicar punto por punto, porque he recorrido el Quijote buscando la palabra felicidad, y creo haber encontrado todas las citas de ese término, y se las voy a ir explicando punto por punto, para pulverizar y hacer añicos esa mentira que circula por internet atribuyendo a Cervantes lo que no dijo y a Don Quijote lo que nunca pudo haber pensado. El intérprete de la literatura lo que tiene que hacer sobre todo es un papel de defensa de la literatura y de los valores de la literatura. Tiene que ser un abogado de la literatura, un fiscal contra los enemigos de la literatura y un juez de la crítica de la razón literaria, un juez del racionalismo literario. Aquí hacemos de abogado. Abogado para interpretar la literatura correctamente y de fiscal contra los que fraudulentamente lanzan interpretaciones infundadas, incoherentes e irracionales del Quijote.
Voy a ponerles 3 ejemplos. Miren, la primera vez que aparece la palabra felicidad, o una de sus variantes atributivas, en el Quijote, es en el capítulo 8 de la primera parte. En el título, en el mismo título, es el capítulo de los molinos de viento, y se dice: del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación, con una E para goje, felice, de feliz recordación. Es decir, de feliz recordación porque hace referencia a hechos que ya se han consumado, que han supuesto la demostración de un valor, de una gran audacia, en realidad de una audacia que espanta, que da miedo por su extremo, por su alcance tan radical y tan absoluto, algo que nadie jamás imaginó nunca, es decir, que una persona en el Renacimiento, con armas medievales, se enfrentara a un molino de viento al que confunde con un monstruo gigantesco, y que acabó bien. Y, claro, la ironía es tremenda, la hiperoge también, es decir, el elogio desmesurado. Del buen suceso quiere decir del suceso que concluyó en éxito, del éxito, en una palabra. Del buen suceso sería del éxito que tuvo el valeroso Don Quijote. ¿No? El único éxito que tuvo Don Quijote es haber salido con vida de semejante peripecia que resulta inverosímil, porque vamos, se lanzan ustedes contra las aspas de un molino que gire a toda velocidad y les descoyunta la médula inmediatamente, o sea, quedan o muertos o tetraplégicos. Es decir, Don Quijote sobrevive a la aventura de los molinos de puro milagro literario, evidentemente, no milagro teológico, que sería lo que expondría Calderón, sino milagro literario. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. De feliz recordación quiere decir de grato recuerdo, de bienaventurado recuerdo, porque se pudo haber deslomado. Es decir, que pese a la locura que Don Quijote protagonizó, la cosa acabó bien porque acabó con vida, es decir, no murió en semejante peripecia. Ese es el sentido de la palabra feliz. La segunda vez que aparece la palabra feliz o felicidad en el Quijote es en la batalla de los rebaños de ovejas, cuando Don Quijote describe 2 rebaños de ovejas como si fueran 2 ejércitos que se van a enfrentar, y ante esa situación Don Quijote decide tomar parte por uno de los ejércitos al que considera que representa la causa más justa en ese enfrentamiento bélico. Y dice Don Quijote a Sancho, narrando a Sancho lo único que ve son 2 rebaños de ovejas que van a cruzarse uno con otro, y Don Quijote describe a ejércitos medievales. A este escuadrón frontero forman y hacen gentes de diversas naciones. Aquí están los que bebían las dulces aguas del famoso Janto, los montuosos que pisan los masílicos campos, los que criban el finísimo y menudo oro de la felice Arabia. Es decir, hace una descripción completamente idealista porque nada tiene que ver con la realidad, que son carneros que están balando, en definitiva son carneros y ovejas que están balando. O sea, fíjense la imaginación que hay que tener, ultra decorada por toda la imaginería literaria de los libros de caballerías y con todo el enriquecimiento verbal, filológico, poético y retórico que posee Cervantes y que deposita en Don Quijote, para dotar de vitalidad y de orfebrería literaria todo este episodio donde lo único que tenemos delante son carneros y ovejas, que van a enfrentarse unos con otros y nada más. Bueno, pues aquí Don Quijote describe el finísimo y menudo oro de la feliz Arabia. Arabia se identifica con la Arcadia, con un mundo feliz, con un mundo ideal y mítico, es decir, donde no hay problemas, no hay disidencias, y de alguna manera toda la dignidad de los guerreros que se van a enfrentar en esa inimaginable batalla, en la que él va a tomar libremente partido por la opción que considera más razonable, pues evidentemente se trata de figuras enormemente autorizadas por la calidad de vida de la que proceden, a la que renuncian para defender una justa causa en el enfrentamiento bélico. Porque son los que criban el finísimo y menudo oro de la felice, con la E para goje, que es un arcaísmo en definitiva, de la feliz Arabia. Es decir, que aquí hasta ahora nos hemos encontrado con la felicidad en su atributo calificativo, adjetivo, no sustantivamente, sino la felicidad básicamente es un adjetivo en el Quijote, más que un sustantivo.
Es decir, se califica de feliz lo que se ha consumado con un desenlace acreditativamente de éxito. Es decir, como los que acreditan, los acreditados por la NECA, ¿no? Los felizmente acreditados por la NECA. Luego va uno a ver esas acreditaciones y dice uno, bueno, esto más que con la felicidad tiene que ver con el milagro, pero bueno. O con la industria. Recuerden el episodio de las bodas de Camacho, cuando Basilio protagoniza ese suicidio fingido y unos dicen milagro, milagro, y Basilio dice no milagro, sino industria, industria. Pues los acreditados de la NECA, algunos por milagro, milagro, y otros por industria, industria. La ciencia no se sabe dónde queda. Vamos al tercer y último ejemplo que voy a proponer en esta sesión. En sesiones siguientes continuaré. Pero el tercer ejemplo, la tercera demostración, la tercera aparición del término felicidad en el Quijote, en la primera parte, está en el capítulo 25 de la primera parte. Y les cito el texto, que tiene que ver con la supuesta penitencia que Don Quijote hace en Sierra Morena para ganarse, de esta manera, a través de la penitencia, ser merecedor, para ganarse el amor de Dulcinea, para ser merecedor del amor de Dulcinea, imitando las penitencias que otros personajes de las novelas de caballerías habían hecho, como Amadís de Gaula. Y le dice, así que Sancho, amigo, no gastes tiempo en aconsejarme que deje tan rara, tan felice y tan no vista imitación, la imitación de Amadís de Gaula. Tan felice imitación, es decir, tan grata imitación, tan exitosa imitación. Loco soy, loco he de ser, loco de amor, cuidado, que no es lo mismo estar loco de amor que estar loco de otras cosas. Loco soy, loco de amor, loco he de ser, loco soy, loco he de ser hasta tanto tú vuelvas con la respuesta de una carta que contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea. Y si fuere tal cual a mi fe se le debe, acabarse a mi sandez y mi penitencia, y si fuere al contrario, seré loco de veras, y siéndolo, no sentiré nada. Aparte de este trabalenguas, en el sentido de que manda una carta al limbo, porque no hay dirección, porque Dulcinea no existe, claro, enviar como mensajero de una carta, de una epístola destinada a Dulcinea, a Sancho Panza es mandarlo al limbo, evidentemente, mandarlo a Babia, porque no hay ningún destino posible para una carta de amor dirigida a Dulcinea, ¿no? Pero la felicidad aquí se adjetiva como la imitación que Don Quijote protagoniza, parodiando, indudablemente, las penitencias que protagonizaban algunos personajes de las novelas de caballerías, como era, por ejemplo, Amadís de Gaula. En definitiva, tan felice y tan no vista, tan insólita, tan inédita imitación. En definitiva, es una parodia. Los tres términos que hasta este momento, capítulos 8, 18 y 25 de la primera parte, se hace del término feliz, son términos paródicos. Es decir, se usa la cualidad de la felicidad adjetivamente como parodia de aquel sustantivo al que se refiere. Es decir, que cuando se habla de felicidad en el Quijote, lejos de hablar en serio de la felicidad, se la menciona como una cualidad paródica de un sustantivo al que se desprestigia al asociarlo a la felicidad. Por lo tanto, fíjense ustedes cuán lejos están los fraudulentos difusores de interpretaciones cervantinas de Internet al atribuir a la felicidad el sentido que le daban en esta cita que anteriormente mencionamos. Fíjense hasta qué punto la carencia de una formación literaria convierte a muchos usuarios de Internet y a muchos habitantes del planeta Tierra en seres enormemente vulnerables ante la necedad del prójimo. ¿Qué será de todas estas generaciones que no han recibido ni una sola clase decente de literatura en todos los días de su vida? Pues ¿qué será? Pues que si no asumen lecturas de libros como este, Anatomía del Quijote, nunca les habrá explicado nadie lo que es el Quijote. A mí el Quijote no me lo explicaron ni siquiera en la universidad, y esto no me cansaré de decirlo. En la universidad en la que yo estudié, los profesores que me tocaron para impartir la materia de Siglo de Oro no pasaron de San Juan de la Cruz. Es decir, no llegamos nunca al Quijote. A mí el Quijote nunca me lo explicaron en la universidad, lo tuve que estudiar por mi propia cuenta, lo tuve que aprender por mi propia cuenta. El paso de una persona trabajadora por la universidad
suele ser bastante lamentable en muchos aspectos. En fin, ¿qué les puedo contar que no les haya contado ya sobre este tema? Pues les puedo contar muchas cosas que no les he contado sobre este tema, no se crean que se lo he dicho todo, ni mucho menos, y seguramente algún día diré más y contaré más detalles, cuando me apetezca, cuando me dé la gana. Me reservo el derecho a ejercer la libertad cuando quiera. Pero, desde luego, ¿qué puede ser, profesionalmente hablando, del futuro de muchas personas que carecen de formación literaria? Pues lo que puede ser es que serán enormemente vulnerables al conocimiento. Tengas en cuenta que Cervantes muere un 22 de abril de 1616. Shakespeare muere un 3 de mayo de 1616. Se dice embusteramente que ambos mueren un 23 de abril. Mentira. Mentira que encubre el atraso en el que vivía Inglaterra, que manejaba todavía el calendario juliano y no el gregoriano. Y no deja de ser paradójico, y lo diré 1000 veces, que Newton naciera y muriera en un país que, siendo él el fundador, el artífice de la física moderna, muriera y naciera Newton en un país que seguía contando el tiempo conforme a los contemporáneos de Julio César y a los contemporáneos de Jesucristo, cuando España llevaba desde 1515 contando el tiempo como un artificio encontrado en la Universidad de Salamanca, como una invención de la Universidad de Salamanca, contando el tiempo tal como el resto de la modernidad ya lo cuenta hoy. Inglaterra incorpora el calendario gregoriano en 1752, es decir, en la mitad del siglo XVIII, más allá incluso de la mitad justa del siglo XVIII. El país que se jacta de haber descubierto la ciencia, porque da la impresión de que antes de Inglaterra no había ciencia, contaba los días en tiempos de Cervantes, como los contaban todos los del planeta en tiempos de Jesucristo. El atraso de Inglaterra era realmente sobrenatural en los siglos de oro españoles. Y sin embargo, a partir del siglo XVIII contaron la historia como si hubiera sido siempre todo lo contrario. Es el poder que tiene el control de la propaganda, de la publicidad, en definitiva, la gestión de la mentira. El conocimiento de la literatura, y en particular el conocimiento de la literatura cervantina, es absolutamente clave para poder defenderse de las necedades que nos rodean hoy y siempre. Desde luego, si ustedes son capaces de conocer el Quijote en los términos en los que se expone en este libro, en la anatomía del Quijote, que lo tienen en Amazon, si ustedes son capaces de interpretar el Quijote en estos términos, a ustedes no les chista ni San Pedro, y menos aún en inglés.